Muy bien, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de los webinars organizados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la Magíster Tanya Taipe Castillo. La Magíster Tanya Taipe es psicóloga, maestra en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gestión estratégica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es docente universitaria de nuestra Casa de Estudios a nivel del posgrado y en pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con publicaciones a través de Concite. Ella nos presentará el tema técnicas de recolección de información en un abordaje cualitativo. Magíster Tanya Taipa, bienvenida, y a nombre de la escuela, muchísimas gracias por su participación en este webinar. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Naupari, y bienvenidos a todos en esta presentación, que espero al final podamos compartir ideas o reflexiones o preguntas que tengan a propósito de esta breve presentación. La idea de trabajar las técnicas de recolección de información en la investigación y desde este abordaje cualitativo tiene especial significado hoy en día cuando vivimos como sociedad momentos de cambio fuertes y que están afectando no solo el proceso de salud, enfermedad y cómo nosotros lo estamos mirando desde nuestros espacios sociales, como puede ser nuestra familia o los espacios donde nosotros solemos relacionarnos, sino también esta cotidianidad trastocada hoy en día, ¿no? Merece también ser estudiada. Y si uno quiere trabajar estos aspectos desde las personas, desde los sujetos que forman parte de esta cotidianidad y de esto, y que juntos constituimos procesos sociales, entonces la investigación cualitativa es un soporte importante, ¿no? Entonces, yo en esta primera diapositiva, lo que más bien quisiéramos es ubicarnos dentro de todo este formato, el diseño de una investigación, ¿no? Centrarme solo en algunos aspectos. Primero, que no podríamos dejar de señalar que para cualquier investigación partimos siempre de la observación de la realidad, ¿no? De lo que nos acontece, como les decía hace un momento. Y la vinculación con esta realidad no hace sino demostrar la pertenencia social que puede tener nuestra investigación para la comunidad científica, ¿no? Especialmente si nosotros identificamos contradicciones que hay en las investigaciones en paralelo a esta observación de la realidad y vacíos que pudiéramos también encontrar que nuestro estudio podría cubrir y aportar al conocimiento, ¿no? Ello lleva a diseñar una pregunta de investigación que siempre tiene esta connotación y expresa de alguna forma la postura teórica que puede tener uno, independientemente del método, ¿no? Y si en el marco teórico, si nosotros en este momento hacemos una revisión de la literatura, entonces lo que le estamos dando de fortaleza a la investigación es precisamente la pertinencia científica. Y obviamente, si nosotros asumimos teorías vinculadas a nuestro objeto de estudio, las que hemos considerado son las que mejor explicarían o darían respuestas teóricas a nuestra pregunta de investigación, entonces estamos asumiendo no solo la postura teórica del autor, sino también el marco epistemológico del cual forma parte esta teoría, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que hay dos grandes epistemologías que en la ciencia siempre están presentes y como que van, si lo miramos desde la lógica misma de la investigación, como en dos carriles distintos, compartiendo de hecho muchos elementos en común que tiene que ver con el diseño mismo, ¿no?
los supuestos, la construcción de los supuestos o las hipótesis que hay detrás de esta pregunta de investigación tienen que estar claras en este momento teórico, ¿no? Y de una profunda reflexión crítica sobre lo que estamos ya estudiando, ¿no? Obviamente empezamos siempre con una idea muy intuitiva de lo que puede pasar y acontecer, pero luego esta tiene que estar sólidamente fundamentada y argumentada con investigaciones. Una vez claro esto, la pregunta siempre es, ¿y cómo llegamos a saber? ¿No? Entonces el cómo nos lleva a la metodología. Y en la metodología, entre todo lo que ello significa, las técnicas son un elemento importante, ¿no? Porque de hecho que a través de las técnicas y de su concreción en el instrumento, vamos a recoger la información que requerimos para poder dar respuesta a esa pregunta. Posterior a esta etapa de las técnicas, el análisis de la data responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica y cómo se interpretan esos hallazgos? ¿No? Entonces, la técnica termina siendo como un elemento conector entre lo teórico que hemos trabajado antes y lo empírico que vamos a hacer después, ¿no? Esto para contextualizar, pero también yo quería señalar un poco mi postura sobre la ciencia y en específico sobre la cientificidad, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que tener claro en la investigación en general, independientemente del método que uno pueda usar, es que la tenemos que pensar como una idea reguladora que de hecho tiene un alto nivel de abstracción, pero no es un conjunto de pasos a seguir, no es una técnica que tenemos que cumplir fielmente cada uno de los pasos que se nos señala, ¿no? Es un referente importante, sí, pero no es una idea reguladora, como les decía. Entonces, en esos dos caminos distintos que transcurren los métodos, ¿no? El cuantitativo, que es el que más conocemos y sobre el cual toda nuestra formación de pregrado seguramente ha sido fuertemente trabajada y hemos sido formados desde esa línea. Desde la metodología cualitativa, el abordaje, como les decía, puede parecer, en parte sigue otro camino, ¿no? Mientras que en la cuantitativa, solamente para mencionar sus rasgos más importantes y podernos ubicar dónde está el mundo cualitativo, es que mientras que en la cuantitativa, que obedece a esta epistemología positivista y que nosotros la vemos expresada en términos de relaciones causales, ¿no? Aborda la realidad desde allí, desde esa objetividad, ¿no? Desde eso observable que tiene que estar y de una evidencia que tiene que demostrarse, ¿no? Y sobre todo, si las relaciones o asociaciones entre las variables se dan o no, ¿no? La relación aquí que tiene el investigador con el sujeto siempre se plantea como neutra, pero la neutralidad es sumamente difícil cuando estamos abordando un objeto de estudio, porque de hecho hay un posicionamiento incluso sobre lo que estamos estudiando y incluso a veces hasta de lo que podríamos encontrar. La metodología cualitativa, por su parte, no estamos mirando el mundo objetivo, sino trabajamos desde la subjetividad de las personas. Y aquí una subjetividad que no solo la entendemos por el lado de lo que le acontece en el mundo emocional del sujeto, ¿no? Que a veces se suele confundir, sobre todo en ciertas carreras de la salud que están más pegadas hacia el campo de la salud mental, ¿no? Sino que aquí el objeto de las ciencias sociales en particular, de la cual forma parte esta metodología, consideramos que es histórico, ¿no? Es decir, que las sociedades en el tiempo y en el transcurrir de su vida ha habido una configuración específica de su realidad, de esa que nosotros queremos ver, ¿no? Ellos, de hecho, que viven el presente, todos vivimos el presente, pero estamos marcados por un pasado,
¿no? Y estamos proyectándonos también hacia un futuro, ¿no? Y aquí en esta interrelación entre presente, pasado y futuro es donde nosotros entramos a estudiar y querer comprender qué es lo que pasa con lo que estamos estudiando, ¿no? Puede ser con el comportamiento, con el proceso social que queremos, más que explicar cómo ocurriría en los métodos cuantitativos, lo que nosotros queremos aquí es comprender, ¿no? Comprender ese mundo interior que tiene que ver con lo que siente, piensa y también hace respecto de ese objeto de estudio. Y donde lo más importante para nosotros es lo que nos puede decir, ¿no? Su experiencia y en concreto el relato, sus discursos, su narrativa, que no se expresa de otra forma que si no es en el habla, ¿no? Y en ese universo lingüístico tan rico que tenemos los seres humanos. Y al trabajar desde los seres humanos, entonces no podemos dejar de mencionar y de considerar las razones culturales, ¿no? De clase, de edad, incluso de su identidad, ¿no? De aquellas características que nos permiten identificar quiénes son esas personas, pero no solo para identificarlas como tales, sino para contextualizar. No podríamos comprender lo que nos dicen las personas si no está si no lo vemos en un contexto en particular. Y ese contexto tiene relación con lo que antes ya les había mencionado. Y entonces aquí no es solamente un asunto del habla, ¿no? Sino también tiene que ver con el comportamiento y la observación que nosotros podemos hacer de aquello que estas personas en su vida cotidiana van trabajando. Por eso es que es tan importante lo que les decían antes, ¿no? Que desde la observación de la realidad es que nosotros construimos y ya estamos investigando, ¿no? No esperamos no decimos que la investigación empieza cuando empieza el trabajo de campo, que ocurre por aquí, sino que desde este primer momento ya está ocurriendo la investigación. Y desde allí es que no solo nos vinculamos con el objeto de estudio, sino también tenemos que acercarnos al sujeto de estudio en ese contexto en particular en el que queremos trabajar. Nosotros venimos de otro entorno social y entonces involucrarnos en ese espacio social es un requisito básico. Pero cuando estamos hablando de técnicas, obviamente, y de las metodologías, como las que hemos mencionado hace un rato, estas dos grandes metodologías, en el fondo, refieren al modo como enfocamos el estudio, ¿no? Para responder a esa pregunta. Si tú miras el objeto de estudio desde las relaciones causales, entonces el método cuantitativo es el mejor método para trabajarlo, ¿no? Si tú miras al sujeto de estudio y te interesa comprender lo que a este grupo de personas o personas les acontece, entonces vamos a ir hacia un modelo más comprensivo, ¿no? Y hay varias teorías, incluso desde esta mirada cualitativa. No es solamente comprender, podemos querer también, desde esta teoría de la construcción social, queremos saber cómo se construyeron esas relaciones al interior de ese grupo social con el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, teorías vamos a encontrar varias desde este método, desde las metodologías cualitativas. Y tendríamos que conocerlas para poder identificar aquella que nos ayude a explicar y comprender mejor la pregunta que estamos haciendo en nuestra investigación. En cualquier caso, utilizamos procedimientos y técnicas. Pero como les decía al inicio, no queremos ver los procedimientos como solamente un conjunto de pasos sucesivos y con una linealidad que va en sentido pragmático
una después de la otra, ¿no? Sino que es un proceso sumamente creativo, ¿no? Ahí lo que va aconteciendo, sea en nuestro momento de observación, en el momento de la identificación de las teorías, de la búsqueda de otras investigaciones que hubieran trabajado, hubieran investigado el tema que queremos abordar, ¿no? La construcción de la data, en este caso de la investigación, es un proceso que implica mucho de análisis y de interrelación entre cada una de ellas para identificar precisamente los que les decía, ¿no? Estas contradicciones de las investigaciones o este vacío en el conocimiento. Y entonces, porque también podría verse el diseño como un proceso tecnológico y no es lo que busca la investigación cualitativa. Eso no quita ni excluye que seamos sumamente rigurosos en todo el proceso. Desde el primer acercamiento a esta población hasta que terminamos entregando los datos o compartiendo los resultados y nuestros hallazgos con esa misma población. En cualquier caso, las técnicas requieren entonces de un marco teórico claro. No podríamos iniciar el trabajo si no lo tenemos claro, como tampoco si no estamos siguiendo una epistemología que sustenta ese marco teórico, porque esa forma de ver el mundo va a dirigir el sentido de las técnicas. Sin embargo, quiero acotar aquí un punto, que sobre un punto en particular, que sobre el marco teórico no es que la investigación cualitativa nosotros nos ajustemos a esas teorías para explicar o comprender la realidad. No, es solo teorías referenciales que nos dicen que podrían explicarse de cierta forma. Cuando hacemos nosotros el análisis de la data, lo hacemos desde lo que nos dice la gente, ¿no? Entonces la teoría no entra ahí, va a entrar después, ¿no? Cuando vemos si nuestros hallazgos, ¿no? Cuando armamos todo un sistema conceptual a partir de lo que nos va diciendo las personas y quién sabe hasta una teoría específica que explique nuestra pregunta de investigación, entonces veremos si hay coincidencias o no con algún teórico en particular, aunque de hecho van a haber coincidencias de los hallazgos con otras investigaciones y uno siempre está referenciándolos. Entonces las técnicas para el caso de la investigación cualitativa son múltiples, ¿no? Aquí los tamaños lo único que quieren reflejar es de pronto el mayor uso que se tiene de los grupos focales y de las entrevistas en profundidad. Pero eso no excluye que tengamos otras más que se usan menos, pero que cada vez empiezan a cobrar más fuerza por esta necesidad de contrastar lo que nos dicen las personas, ¿no? Y, por ejemplo, la observación participante está presente desde el primer momento que tenemos la intuición sobre lo que estamos observando y que creemos que hay que investigarlo, ¿no? Y eso no quita que podamos complementar estas técnicas con otras que provienen de la investigación cuantitativa, porque al final, como siempre decimos, los problemas de investigación están allí. Las preguntas que nosotros hagamos y que construyamos no te dicen de qué disciplina, o qué disciplina me refiero de la ciencia, o qué método, qué técnica, perdón, tienes que utilizar, ¿no? Entonces, lo que le interesa aquí es cómo vamos a responder esa pregunta. Y si vamos a utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas, es la mejor decisión que podemos hacer. Pero si vemos que el peso mayor y más fuerte es el cualitativo, por cómo está planteada la pregunta, tiene que ser así. Y si en algún momento vemos la importancia de construir una pequeña encuesta o encontramos un inventario que precisamente recoge ese aspecto en particular, porque ya ha sido ampliamente desarrollado en la investigación, se incorpora, ¿no?
Pero en este contraste entre lo que nos dice la gente y estos otros instrumentos, lo que hacemos en el fondo aquí es triangular, ¿no? Es ir contrastando. Entonces la triangulación no es solamente con técnicas, la triangulación también puede ser de teorías, puede ser con los investigadores que forman parte de este estudio, ¿no? Entonces, hay muchas formas de triangulación. Y eso tiene obviamente también una metodología en particular que tendríamos que seguir. Si nos adentramos en el mundo de las entrevistas, y lo coloco así en general, entrevistas, porque pueden ser entrevistas individuales como pueden ser entrevistas grupales, ¿no? De lo que se trata al final es de una conversación, ¿no? Sí, en clase suelo decir es como una conversación con un amigo, pero en términos de la tranquilidad y la calma con la que deberíamos abordar cada uno de los temas que trabajamos. Pero no es una conversación tan es espontánea y no lo es, porque si es como amigos es espontánea, pero tiene un propósito. Y el propósito está respaldado por el objetivo que nosotros queremos lograr, ¿no? ¿Qué es lo que hemos propuesto recoger como información de esa conversación que vamos a tener? Entonces hay un intercambio abierto, hay un intercambio formal, pero está guiado por temas. Incluso guiado, hasta lo podríamos cuestionar, porque la guía que efectivamente elaboramos de entrevista, sea de entrevista en profundidad, de grupo de discusión, de grupo focal, de la técnica específica que hayamos elegido, otra vez es también referencial, porque no es como la encuesta que tenemos que hacer pasos, tienen que responder las personas desde la pregunta 1 hasta la 20. No, sino que quien nos plantea los temas son los participantes de nuestras entrevistas y ellos van de un tema a otro y nosotros más bien somos como facilitadores de ese proceso. Y más adelante vamos a ver que incluso en parte tampoco somos tan facilitadores, ¿no? Porque estamos en un encuentro de dos o de más personas. Y si estamos guiados en un intercambio abierto, ¿no? Entonces el escenario cambia. Y si el escenario cambia, cambia para ser visto de una forma más holística, sin dejar de lado el contexto en el cual la persona vive y le acontece aquello que estamos trabajando. Y como les decía también, lo que queremos es comprender a esa persona, pero no desde mi marco teórico, desde lo que yo creo que debe ser, ¿no? Sino desde el marco o desde las experiencias que tienen nuestros participantes, desde ellos. El foco de atención entonces cambió del investigador a los investigados. Entonces, es como hacer un giro copernicano, ¿no? Tú dejas de ser el centro de atención, el Sol, y alrededor de ti giran todos los planetas, sino que tú te conviertes en un planeta y giras junto con ellos. Entonces, ese cambio cualitativo es un proceso que uno lo sigue y lo vive cuando hace este tipo de investigaciones, sobre todo cuando hemos sido formados en otra vertiente y bajo otro marco epistemológico y nos adentramos al mundo cualitativo. Hay una serie de cambios a nivel de cómo miramos la ciencia, de cómo vemos el objeto de estudio, el sujeto de estudio y cómo vamos a recoger la data, ¿no? Y por lo tanto consideramos que todas las perspectivas son valiosas, las de ellos como la nuestra. Entonces, los tipos de entrevista, como les decía, pueden ser muchos, ¿no? Aquí hay este grupo de aquí, de pronto es más individual, y aquí tenemos el grupal y el que conocemos como los grupos focales, ¿no? Entonces, que sea una persona o que sean varias, eso va a depender mucho de la pregunta también, ¿no? Generalmente uno dice que
Si el tema es muy delicado, entonces mejor hacemos una entrevista simplemente con el entrevistado, ¿no? Individual. Pero si el tema no nos trae ninguna complejidad y todos podemos tratarlo abiertamente en grupo, entonces podría ser útil un grupo focal. Pero tenemos otras, ¿no? Como la técnica Delphi, por ejemplo, ¿no? En la cual más bien se entrega una guía, una encuesta a las personas que van a ser parte, y este instrumento va yendo y viniendo entre los participantes hasta que queda una versión final. Pero es una técnica que tiene ahí sí tiene una serie de pasos, pero no deja de ser cualitativa por ello, ¿no? Eh, eh, entonces las entrevistas semiestructuradas, ¿no? Donde combinamos preguntas abiertas con cerradas, o los cuestionarios clásicos, ¿no? Estos de aquí, donde ya todo está cerrado y solamente tiene que marcar, también puede ser cualitativo, ¿no? O la que conocemos más como las entrevistas en profundidad, o cuando tocamos un solo tema y es una entrevista focalizada, ¿no? o, o cuando más bien queremos hurgar en las subjetividades per se de las personas que están participando de este estudio, entonces nos inclinaremos tal vez por unas entrevistas más bien proyectivas. Todo va a depender de la pregunta. Y entonces, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Esto ya lo hemos avanzado un poco. En el fondo, lo que está ocurriendo es que hay una interacción, ¿no? Entre este entrevistador o entrevistadora y las personas que participan del estudio, ¿no? Lo que ocurre aquí es que en los grupos focales lo que interesa más es promover las reflexiones en el grupo, ¿no? Conversar en el grupo sobre ese tema, pero conversar profundizando y reflexionando sobre lo que estamos sobre el objeto de estudio, ¿no? Y de hecho que se van a dar opiniones contrarias, divergentes, y cada cierto tiempo tendremos que hacer un consenso sobre esas respuestas para ver si el conjunto del grupo eh, opina igual, y en todo caso identificaremos aquello que es distinto, ¿no? Entonces, esto se va haciendo cada cierto tiempo a lo largo del grupo focal hasta que finalmente cerramos, ¿no? Y aquí es importante señalar los aspectos éticos, ¿no? Que a veces lo dejamos como en el último acápite de un proyecto de investigación, pero en la práctica, en la investigación cualitativa, todo lo que les he ido diciendo, el respeto a esta rigurosidad del método, no expresa sino la ética con la que tenemos que trabajar, ¿no? En el momento específico del grupo focal o de la entrevista, ¿no? Tenemos que ser claros de lo que vamos a trabajar, del tema que vamos a abordar con ellos, ¿no? Y de si el tema es muy delicado, ¿no? Como puede ser, a ver, una persona detectada con SIDA, o ahora, si es que hay alguien que se siente muy afectado por el COVID, si es que vemos que eso está ocurriendo aquí, habría que verlo también. Entonces, terminado el proceso, o una persona que fue violentada políticamente, ¿no? Y cuando uno trabaja el tema, en el fondo lo que estamos haciendo es abrir el problema que ella tal vez no, o esas personas tal vez no lo tengan resuelto. Y entonces lo que tenemos que hacer es derivarlo a otro profesional para que haga el proceso de cierre, ¿no? Entonces todas estas especificaciones tienen que estar claramente escritas en el proyecto, porque cuando abordamos, eh, todo ha de estar pensado rigurosamente, ¿no? Y aún así, en el campo, en el trabajo de campo, vamos a encontrar nuevas variables que pueden afectar también los resultados, pero ya van a ser menos, y vamos a tener mejores mecanismos para contrarrestarlos, porque hemos pensado concienzudamente lo que va a acontecer en cada momento, ¿no?
Yo pongo esta imagen del ojo porque en cualquier interacción, en cualquier relación entre las personas, siempre hay alguien que ejerce poder, ¿no? Y ese poder no está otorgado solo por el cargo o por en este caso de la investigación, el poder lo tendría el investigador, ¿no? Sino, y quiero hacer énfasis en esto porque si estamos diciendo que estamos en una relación de iguales, donde hay una conversación, donde hay un diálogo armónico, entonces solamente eso es posible si ambos se sienten iguales. Entonces el poder se distribuye de alguna forma, ¿no? Nadie tendría por qué tenerlo. Si vale la opinión de los investigados como tu opinión como investigador, aunque en el fondo no opinamos, solo planteamos algunas preguntas que desencadenan el debate, ¿no? Eh, no habría, entre comillas, poder que estuviera permeando. Pero como somos seres humanos, de hecho que en algunas de las personas esto todavía puede estar siendo transversal durante todo el proceso de la aplicación de estas técnicas, ¿no? En este caso de la entrevista o como puede ser también del grupo focal. Entonces, el ser conscientes de de nuestra posición en estas entrevistas es importante, ¿no? Porque el lenguaje corporal y, y los gestos que podamos tener, ¿no? Van a transmitir un mensaje que puede ser opuesto al que nosotros incluso teórica e intelectualmente queremos desarrollar o dejar en claro para los participantes. Y si miramos entonces, y si estamos viendo entonces que las entrevistas no es un instrumento solamente, ¿no? Es también un método, en el fondo, no estamos haciendo una lectura mecánica de preguntas estandarizadas, ¿no? Que es de pronto lo que sí utilizaría una encuesta, ¿no? Sumamente trabajada también y con un marco teórico claro, pero nosotros no vamos a leer las preguntas. Incluso muchas preguntas, tenemos una guía así con 6, 8 preguntas, pero estas en cada entrevista van a ir cambiando dependiendo de cómo el grupo o cómo las personas nos vayan planteando también las temáticas, ¿no? Incluso hasta podríamos decir que no es una guía, ¿no? Porque una guía es cuando alguien te lleva, pero en este caso los que nos llevan son las mismas personas. Nosotros sí tenemos que tener claro cuál es el objetivo, porque el objetivo jamás se puede perder, porque la gente a veces tiende a hablar más de lo que uno esperaría y por lo general puede llegar hasta que cambiemos o mejoremos las categorías de análisis o las dimensiones de nuestras categorías. Y eso es muy bueno porque hace que nuestro proyecto sea más preciso. Por eso es que es importante hacer un piloto antes de ir al trabajo de campo, validar esa guía referencial para que seamos más precisos también. Entonces no basta con leer preguntas, no es una técnica. ¿Qué es lo que sí privilegiamos? La relación, como decía, con el entrevistado en una conversación fluida, ¿no? Y por último, el instrumento es el entrevistador, ¿no? Porque si tú eres quien hace la pregunta y si tú eres quien tiene claro el objetivo y las personas más bien son las que te van dando y dando información, tú eres hasta como el mediador, ¿no? Entre eso que te dicen con el objeto de estudio, que es el que quieres trabajar, ¿no? Entonces ya incluso la sola consideración de este hecho nos coloca ya ni siquiera en el primer plano como quien tiene más poder, sino nos estaríamos, puede sonar fuerte, subordinando, pero estamos en un segundo nivel, en un segundo plano a nuestros entrevistados, porque el proceso es un proceso social al final.
¿no? Y es un proceso intersubjetivo también. Y pensar nada más cómo va a ser esta entrevista o estas entrevistas, lo que hace es que requiramos de mucha agilidad mental, porque nosotros estamos pensando en varias cosas a la vez. No solamente es la pregunta, es también, como decía, estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado en el estudio y aún estando atentos a eso, eh, se nos escapa un objetivo y a veces tenemos que complementar con otro grupo focal, con la misma población, ¿no? Estamos tratando de ver si es un grupo focal, si las respuestas son similares, hay que concluir cada cierto tiempo, hay que ver si las personas no están contradiciéndose a sí mismas, o de pronto no es una contradicción, sino de pronto es que ella misma no lo tiene claro, ¿no? Pero necesitamos que nos lo explicite, que no lo tiene claro, o que efectivamente lo que dijo antes y que ahora dice una cosa distinta, es porque de pronto realmente hay una contradicción en ella misma, ¿no? Entonces, y a la vez, perdón, estamos contrastando con los resultados de otras investigaciones y queremos ver qué es lo que nos va diciendo, ¿no? Entonces, son varios elementos que estamos pensando durante la entrevista. Entonces, la agilidad es casi un prerequisito, ¿no? Como nuestra sensibilidad también. Nuestra sensibilidad y empatía para conectarnos con el otro, ¿no? Porque ¿cómo podríamos querer comprender lo que le ocurre a un grupo de personas si es que no estamos desde ese lado, desde el lado de ellos, ¿no? Viendo lo que realmente lo que está pasando para poder luego traducirlo en un documento. Y ahí vendría otro problema también, ¿no? ¿Qué tanto nosotros nos podríamos sentir con autoridad para transcribir lo que nos dicen, ¿no? Entonces, esta necesidad del respeto a lo que dicen las personas es importante, ¿no? Y por eso es que empezamos desde ellos y no desde nosotros, ¿no? Y de hecho también, al decir estas dos grandes características, no estamos diciendo otra cosa que el entrevistador tiene que tener mucha práctica, ¿no? Pero no se trata solamente, eh, como a veces creen algunas profesiones, que porque los entrenaron en entrevistar, digamos, para la terapia, ya están entrenados para este tipo de estudios. Es distinto. En algunas cosas es igual, pero en otras hay un cariz que lo hace diferente, ¿no? Porque acá estamos estamos trabajando un proceso social y además somos parte también de él, porque la propia entrevista en sí misma es un proceso en sí, es social. Y entonces, cuando nosotros en la primera diapositiva planteábamos esto, que no vamos a detallarlo ya, y hablábamos, porque al recoger el dato decíamos, hay un marco teórico que está detrás, pero que es solo referencial, ¿no? Nosotros aquí estamos haciendo un nivel de concreción teórica, ¿no? Construcción teórica de ese sujeto y de ese objeto de estudio. Y cuando llegamos ya al nivel del investigador, como veíamos hace un rato, y de los investigados, ya estamos en una relación intersubjetiva. Esta persona trae un mundo de experiencias, un pasado, una forma de ver el presente y una proyección de futuro que puede ser distinta a esta. Y de hecho, si ubicamos a más personas alrededor, cada una va a tener lo suyo, aun cuando compartan algunos la misma cultura, ¿no? Y entonces aquí el tema se complejiza más, porque si tenemos que colocarnos en el lugar de los entrevistados, esta variable cultura para nuestro país es sumamente compleja. Hay una variedad muy grande, incluso aquí en Lima. No podríamos ya, como decimos, hablar solo de limeños porque ya no hay. Tenemos más bien gente del interior.
¿no? Entonces, estas relaciones, esta interpretación de este mundo de cada uno de ellos, es lo que viene después ya del recojo de la data, pero lo vemos en directo cuando estamos haciendo la entrevista y lo que nosotros quisiéramos, y en el fondo buscamos también que este acto de esta entrevista sea un hecho social, porque tiene que serlo. Resulta que al final, tanto el entrevistador como el entrevistado cambian. Si tú empiezas adentrándote en el mundo del otro y te das cuenta que esta otra persona, estos entrevistados, viven una realidad distinta a la tuya y de la cual tú ni pensaste podría acontecer, ni la teoría que habías leído explica mejor es eso que estás trabajando, entonces ya tú empiezas a tener una posición distinta sobre el tema y sobre las personas. Empieza un proceso de cambio, ¿no? Porque al final también estas dos personas en este hecho social, lo que en el fondo también están haciendo es construir la información, ¿no? El entrevistado puede irte diciendo los temas conforme van surgiendo, sí, pero él tampoco, tal vez nunca lo pensó como tú se lo has ido preguntando y tratando de profundizar. Entonces, él mismo también está construyendo información y tú le estás facilitando y a la vez tú te estás apropiando y también interpretando aquello que estás escuchando. Entonces, esta comprensión del sujeto objeto de estudio es más complejo que solamente hacer una codificación, que es como los tecnólogos reducirían el proceso de investigación cualitativa que refiere a esta parte del recojo de la información, ¿no? O más adelante cuando uno tiene que codificar, asignarle un código a cada frase, sí, es necesario hacerlo para sistematizar, pero no está reflejando este mundo subjetivo. Por eso es que es tan importante que el investigador entreviste también y no lo encargue, ¿no?, a terceros para que lo puedan hacer. Porque el proceso, como es minucioso y toma tiempo, lo que a veces se quiere en la investigación es acortar esos tiempos, pero aún así tenemos que ir pensando qué es lo mejor. Entonces vamos avanzando un poco más. Solamente decir aquí que en esta imagen de estas personas, que pueden ser de la misma cultura, pero pueden ser distintos también, hay que buscar lo común en el grupo, ¿no? Y eso es la esencia del grupo focal en todo caso, y lo que hay de específico en el discurso individual. O sea, no podemos dejar de lado eso, ¿no? Por eso es que el título decía ahí, y que es un poco lo que hemos venido reflexionando, ¿no? La palabra. ¿Cuál es el peso de la palabra aquí y la representación de uno, nosotros, o de ese otro, que serían los entrevistados, ¿no? Cómo esta interacción va generando no solo relacionamiento, sino construcción de ese momento y de la información también. Entonces no podemos perder al grupo, sino también incluir al individuo, porque hay un discurso individual propio, ¿no? Entonces, para concluir, digamos, porque esto es como una síntesis de todo lo que hemos ido viendo, pensamos que en este proceso de interacción del investigador con el investigado es más que todo un proceso transaccional, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Ambos son parte activa. Incluso el entrevistado puede formular las preguntas y de hecho que ambos construyen información, ¿no? No habría en este encuentro dialógico un poder predominante de ninguna de las partes. No pongo no hay, porque sería categórica y no es así, no habría, porque no sabemos si el entrevistado realmente te sigue visualizando como una persona con poder a pesar de tu cercanía, ¿no? Ambos buscan ser investigados e investigadores, ¿no? Sobre todo en las investigaciones, el método de investigación acción participante, ¿no? Los investigadores pueden ser investigadores también, investigados e investigadores, lo mismo, son parte de,
¿no? Y de pronto es el método que mejor se ajusta a lo cualitativo puro, ¿no? A lo que debiéramos hacer, donde las relaciones de poder casi no están, ¿no? Y entonces, como les decía, y sobre todo en ese tipo de estudios, el cambio y la transformación del entrevistado y el del entrevistador se va a dar. Técnicas y métodos, hay muchos en investigación cualitativa, ¿no? Por ejemplo, otro método. Si uno tiene información que ya que la tiene en su oficina, encuestas, entrevistas, fotos, ¿no? Uno puede sistematizar esa información y es una investigación. Tiene todo un proceso también que hay que seguir. O si de pronto tú quieres cambiar un modelo de gestión en alguna organización, ha ido funcionando mal algo y lo quieres cambiar y tu mirada ahora es distinta, entonces haces una investigación-acción, ¿no? Eso es lo que estás haciendo. Y si quieres involucrar a las personas en el diseño de esa nueva forma de gestionar, por ejemplo, entonces estás haciendo una investigación-acción participante, ¿no? Entonces, estos métodos que forman parte de la investigación cualitativa nos permiten abordar la realidad y lo que tenemos con herramientas, pero que ya, como dijimos hace un rato, no vamos a llamar herramientas entre comillas, que nos van a permitir sistematizar, organizar, construir la información. Entonces, esto es lo que ya veníamos hablando acerca de la observación participante al inicio, ¿no? Observamos al inicio cuando recogemos el dato, y esta es otra técnica también importante que se usa, que ahora último se está usando más, como complementario, como para contrastar los resultados encontrados en las entrevistas, sean individuales o grupales. Entonces, ser parte de la población donde estás recogiendo el dato para ver en primera línea qué es lo que está aconteciendo allí, entonces es válido. El tema aquí más bien es que el asunto ético es el aspecto que tenemos que trabajarlo, analizarlo minuciosamente, porque hay que saber cómo entrar, ¿no? Cómo el primer contacto con la población es importante, porque sabes que desde la ética tienes que decirle lo que estás haciendo, pero sabes también que si te presentas como el investigador, si estás en un servicio de salud, todos te van a ver como el investigador, ¿no? Entonces, eso hay que ir revisando, hay que ir pensando, ¿no? Por eso planteaba aquí hay una dialéctica, ¿no? Entre esto ético que les digo y la parte práctica, ¿no? Que tú sabes que no tienes que decirle que eres el entrevistador. ¿Y cómo resuelves eso? ¿No? Hay que pensarlo y analizarlo. Un elemento importante, ya para ir terminando, es que siempre nos acompañamos, se dice muy poco, pero en cualquier técnica o en cualquier método cualitativo, siempre nos tenemos que estar acompañando de un diario de campo y un registro minucioso de todo lo que vamos haciendo, de lo que vamos pensando, de los insights que vamos teniendo, de los apuntes que vamos tomando, no solamente en el trabajo de campo, sino también en la revisión de la literatura. Y muchas veces ese cuaderno de campo o diario de campo termina siendo un elemento valiosísimo, más tal vez que las propias entrevistas cuando quieres organizar la información para elaborar el informe. Y entonces yo aquí me quedo y esta imagen se las dejo por un momento porque creo que tenemos que liberarnos de las ataduras a veces de los métodos y dejar esa libertad nuestra para crear, para construir información, para comprender esa realidad que a veces solo con un tipo de instrumentos explicamos en parte y ha habido mucho desarrollo tecnológico desde ahí, pero requerimos ese otro lado que poco se estudia, pero que finalmente son los que hacen o no este sentido humano del cual somos parte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy a la espera de sus preguntas, si es que hubiera alguna. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Tanya Taipe.
Sí, realmente tenemos algunas preguntas acá que nos han llegado a través del chat de esta herramienta Zoom que estamos usando. ¿Me permite, por favor? Sí. La primera pregunta, Carmen pregunta si existen las preguntas científicas en la investigación cualitativa. Mm, mm. Ahí me estás llevando a tener una postura sobre, porque cuando decimos investigación científica, solemos relacionarlo con relaciones causales y por lo tanto buscamos la asociación o la relación de dos variables, ¿no? Y, y porque además lo científico se está caracterizando por ser observable, ¿no? Tiene que ser observable y tenemos que encontrar un número que explique, que nos indique sobre esa relación, ¿no? Entonces, en la investigación cualitativa, nosotros no tenemos ese número. Lo que tenemos son testimonios, son relatos, son narrativas. Y eso es lo que nosotros analizamos. Porque queremos comprender a la persona, ya no desde una relación causal, sino desde la complejidad de lo que le acontece, ¿no? Digamos, no sé si respondí. Por eso decía hace un rato que en el fondo vamos por dos caminos distintos, ¿no? Son dos marcos epistemológicos distintos, pero eso no quita que podamos hacerlos complementarios, aunque para algunos investigadores digan es medio esquizofrénico, por lo mismo que tiene estas dos miradas. Eh, mm, Miramos desde lados distintos el mismo problema, ¿no? Muchas gracias, profesora. Otra pregunta es, ¿cuáles son las actividades fundamentales que debe realizar un investigador cualitativo? ¿Te refieres al trabajo de campo? Al trabajo de campo, sí, específicamente. Las actividades, ¿no? A ver, si lo tuviéramos que sintetizar, eh, yo creo que una premisa básica es mantener la rigurosidad del proceso, ¿no? Porque uno de primera impresión puede decir, esto es tan libre que no importa el orden. Sí, puede no importar. Incluso muchas veces el trabajo es en paralelo, ¿no? Hay muchas acciones que se hacen en paralelo. Los textos, por ejemplo, cuando uno encuentra en las redes, hay mucho material sobre investigación cualitativa, y se colocan y se escriben de forma pedagógica, ¿no? Como pasos sucesivos, pero en la realidad son procesos en paralelo, ¿no? Y entonces la rigurosidad, independientemente de cuál es el camino que tomas o el que tú decides, porque incluso la pregunta de investigación que tú te planteas, tú vas a decidir qué método utilizar, incluso hacer las variaciones sobre la metodología. Entonces, tu propia metodología en una investigación puede ser replicada por otro, ¿no? O tomada en cuenta y no ser igual a otra que está trabajando lo mismo que tú. En cualquier caso, la rigurosidad del proceso es importante, ¿no? El respeto al otro es clave, considerarnos, como decíamos, como iguales, ¿no? Y si se trata de la aplicación en el trabajo de campo, de la técnica misma, ¿no? Es, es esa empatía, esa mirada de construcción conjunta de la información. Porque igual cuando tú terminas todo el proceso de análisis vas a retornar al campo para contrastar si tu interpretación fue la mejor, si es la que corresponde, y ellos te dirán sí o no. Y entonces tú harás todavía ajustes finales antes de entregar tu data o antes de entregar el informe a quien corresponda, ¿no? Sea la revista o sea, si es que es la tesis, a la universidad. Lo que yo sí quisiera dejar en claro es no mira, el tema de la ponencia es técnica, porque así lo conocemos, pero mi postura, como la postura de muchos investigadores, es que no es tanto una técnica, ¿no? Es como el trabajo de un artesano, como diría María de Sousa Minayo, ¿no? Es un poco de artesano, hay un poco, de hecho, que hay de técnica también. Entonces la creatividad es una constante todo el tiempo, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Como última pregunta, nos dicen, ¿cómo ha sido el desarrollo y utilización de la investigación cualitativa en el campo de la educación? Ah, eso ya es más específico, ¿no? De hecho, a ver, yo trabajo más en el campo de la salud, ¿no? De la salud pública y salud mental. Pero las referencias que tengo en el campo de la educación, en el uso, digamos, de los métodos, es más el de la etnografía, ¿no? Para comprender lo que acontece en un salón de clase. Eh, Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que ah, y no pasa solo con la educación, ¿no? Que a veces estamos tan pegados a la disciplina que, que queremos solo responder a las teorías que esa disciplina señala, ¿no? Y como que tratamos de contrastar la realidad con eso y ajustarla a esa realidad. Y yo creo que el campo de educativo es un enorme y maravilloso espacio para reformular la propia educación, lo que hace el docente en el aula, ¿no? Porque en la interacción humana, y como decíamos hace un rato que puede ser la técnica misma, ¿no? Está en la construcción del conocimiento, que es la teoría por excelencia del campo educativo, ¿no? No es posible si es que estudiantes y docentes lo hacen juntos. Y no es solamente el hecho de compartir diapositivas o entregar guías, que es lo que se suele hacer y corroborar si aprendieron o no aprendieron, ¿no? Si no es crear algo nuevo y distinto. Y a veces también el, el, el tener los contenidos deberían ser más bien referenciales y contar con las experiencias de los propios estudiantes y juntos a partir de esa experiencia construir. Entonces, ¿cómo hacer esa esta nueva forma de educar si no recogemos data de qué es lo que está pasando? Porque yo creo que en la cotidianidad ya ocurren hechos que nos van diciendo que lo educativo puede tomar otro rumbo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Tanya Taipe. A nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, le agradecemos infinitamente su tiempo, su predisposición y el poder compartir con nosotros y con nuestro público oyente estos temas tan importantes sobre la investigación cualitativa. Y le invitamos a otra oportunidad a seguir compartiendo de su experiencia. Muchísimas gracias. Sus Muchas palabras. gracias a ustedes. Okay. Muchas gracias también. Ya nos estaremos viendo. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y a todos los seguidores de nuestros webinars, los invitamos a seguir con esta serie de webinars que hemos venido iniciando. Ya son 43 webinars que hemos organizado y esperamos seguir teniendo temas para poder desarrollar en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego también. Chao.